Gracias al estudio por el pase. Buenas tardes a todos. Nos encontramos con la hermana Lidia Chamorro. Eh, ¿cómo se encuentra usted, hermana? Hola Arni, buenas tardes. Me encuentro bien, como tú has dicho, mi nombre es Lidia Chamorro, soy religiosa trinitaria. Yo soy de Puente Piedra, ¿verdad? Y he vivido en Ancón, en la comunidad, en el Jardín de la Infancia, en la comunidad de Ancón, y ahora desde hace 5 años estoy aquí en Guatemala, en una comunidad indígena quechí. Aquí llevamos un internado, estoy casi a 12 horas de la capital. Imagínate que estamos en la selva del Perú. Es aquí donde estoy viviendo ahora desde hace 5 años. Y gracias Wow. por la invitación, Arni. Conozco la institución Santiago Antúnez de Mayolo, creo que hay niños ahí, hay jóvenes que les he enseñado algún tiempo en el jardín de la infancia ahí en Ancón. Conozco la institución y me da alegría pues poder compartir con todos ustedes. Bien, bueno, le agradezco a usted por haber aceptado la invitación y poder respondernos y decirnos cosas. Por ejemplo, ¿cómo es el clima en Guatemala? ¿Hace frío? ¿Ahora usted tiene calor? Aquí hace mucho calor, a veces llegamos a 39, 40 grados puede llegar. Ahorita estamos en época de lluvia, fuerte, muy fuerte. Hace poco ha pasado dos tornados, huracanes, perdón, muy fuertes, que han botado pues árboles. Las casas están adecuadas porque no son cajas de material noble, sino son de paja, de unas de unas pajas muy grandes con las cuales confeccionan su casa y de madera, porque justamente como estamos muy cerca a Estados Unidos, ¿verdad? Los tornados, los huracanes vienen por aquí, pero hace mucho calor. Pues aquí bonito porque escuchas los monos, escuchas un montón de animales que yo nunca había visto en Lima, porque yo soy de Puente Piedra, pero aquí pues puedes, una maravilla es la naturaleza, ¿verdad? Como Wow. en todo lugar. Me comentó que tiene 5 años allí. ¿Qué es lo que usted extraña aquí en Perú? ¿Qué es lo que más extraña? La comida, Como cualquiera, la ¿verdad? comida un poquito, la familia un poquito, la gente, pero yo creo que Dios es grande porque nos ensancha el corazón, la visión. Sí, hay un poquito momentos que uno lo pasa difícil más por la familia, ahora sobre todo en este tiempo de la pandemia del coronavirus, mis padres han estado contagiados, mi hermana, mis sobrinos también están saliendo ahorita, mi hermana todavía está con el COVID ahorita, entonces eso es lo que un poquito a veces nos puede o me puede mover en el sentido de que me gustaría estar ahí en ese momento porque crees que vas a hacer algo más, ¿verdad? Pero Dios es grande y yo estoy acá en esta misión y sé que Él va ayudando a mi familia a que pase de esta situación ahorita. Entonces en esos momentos es cuando uno extraña a la familia, pero después creo que Dios nos ayuda mucho, ¿verdad? Para seguir en la misión donde estoy ahorita. Claro. Estas cosas ya van a pasar porque Dios es grande y ¿le parece si empezamos con una de sus palabras más grandes, que es la Biblia? Muy bien. Primero yo creo que vamos a empezar pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos siga dando esa capacidad para seguir estudiando lo que es la Biblia, nos siga ayudando y nos siga orientando. Jóvenes, les felicito, ¿verdad? Por estos deseos de quererse informar más acerca de la Biblia, ¿verdad? A veces creemos que los jóvenes ya no están interesados, sin embargo, es muy importante que nosotros conozcamos la Biblia, ¿verdad? Entonces, quería Claro, decirte, bueno, que la Biblia es un medio, ¿verdad? Es un vehículo, digamos así, entre Dios y nosotros, ¿verdad? Es un medio a través del cual nosotros conocemos a Dios. De esa manera es como debemos leerla, estudiarla y meditarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante la Biblia nosotros vamos a conocer a Dios. Y a través de ella también nos podemos conocer mejor nosotros, ¿verdad? Y de la Biblia pues aprendemos a vivir como hermanos, como familia, en unidad, en comunión.
creo que pensaba ahora y decía, ¿no ve? Que la Biblia se puede leer o se puede buscar de dos maneras, ¿verdad? Primero uno para la oración o la meditación y después para el estudio. Si nosotros la Biblia la vamos a leer y la vamos a meditar, pues solamente necesitamos saber leer. Pero si la vamos a ver la Biblia como para estudio, pues tenemos que tener ciertas informaciones para poder entender qué es la Biblia. Pero en resumen podríamos decir que la Biblia pues es una colección de libros, ¿verdad? No fue escrita en un momento toda, tiene distintos géneros, ¿verdad? Y es un producto, la Biblia es un de testimonio de vida, ¿verdad? Bien, ¿hay algún libro en específico que usted podría recomendar a los jóvenes de todo, de todo el colegio, de todo el Perú, para que puedan llegar a leerlo? Mira, así como libro específicamente, lo estaba mirando y yo creo que la Biblia nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a leerla primero por la primera carta de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué por la primera carta de Juan que está en el Nuevo Testamento? Porque justamente es la carta, ¿verdad?, que nos trae noticias buenas de Dios, donde nos dice que Dios nos ama y que nos ha elegido para seguir su camino. Yo creo que en este tiempo, cuando los jóvenes a veces se encuentran como muy débiles, ¿verdad? Ante cualquier situación, a veces se debilitan, se ponen tristes, viven situaciones de conflicto, lo que hay que reforzar es su autoestima y sentir que Dios no los deja solos, que Dios los está acompañando constantemente y que Dios nos ama y que Dios también los elige a ustedes para una misión importante. Primero, amarse, conocerse, quererse. Y la carta de Juan, pues es una carta muy bonita que justamente lo que más resalta es que Dios te ama. Yo creo que por ahí se tendría que empezar. Todo joven que quiere leer la Biblia, primero conocerse un poco más, sentir el amor de Dios. La primera carta de Juan es el primer libro por donde se tendría que empezar a leer la Biblia. Cualquier joven que quiera iniciar su estudio en la Biblia. Después ya se puede seguir con los evangelios de San Lucas, de Mateo, de San Marcos, ¿verdad? Y después de los hechos de los apóstoles, que también es un libro muy bonito porque justamente habla de las primeras comunidades cristianas, de esas comunidades que fueron perseguidas, escondidas porque no podían hablar así directamente de Dios, porque empieza la persecución, pero sin embargo, cómo estas comunidades se reafirman, hechos de los apóstoles. Entonces, por ahí sería la invitación para que ustedes inicien el estudio por la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. ¿Sí? Bien, usted me dijo que la Biblia es una forma, nos conduce hacia Dios. ¿Usted cree que por la falta de amor, como bien dijo, que una persona va por el mal camino, cree que la Biblia podría llegar a corregir a esta persona? La Biblia como en sí tiene todo un testimonio de vida, ¿verdad? Fue escrita por diferentes hombres, ¿verdad? Inspirados por Dios en distintos tiempos. No fue escrito así como está ahorita, pues, toda la Biblia, ¿verdad? Así, ordenadamente, no, ¿verdad? Ha sido escrito en distintos tiempos, tiene distintos géneros, tiene recomendaciones, por ejemplo, ahí vas a encontrar pues testimonios de rebeldía, testimonios de confianza, de gratitud, testimonios de hombres y mujeres pues que se han convertido, se han arrepentido, ¿verdad? Hay historias escritas ahí dentro de un contexto. Yo creo que cuando, más que corregir, las lecturas de la Biblia, los textos te pueden ayudar, ¿verdad? Ayudar a mejorar, ¿no? Ayudar a ver que tu vida tiene sentido y como joven eres importante y Dios te ama y necesita de los jóvenes y a no perderse en el camino. Más que como un corregir, ¿no? A veces creemos que corregir como que el papá corrige y golpea, ¿verdad?
agarra un látigo y pega. Pues la Biblia no va a hacer eso, la Biblia no te va a pegar, no te va a corregir de esa manera, pero sí, si tú lees los textos, te va a orientar para que tú como joven digas, ¿por dónde me estoy yendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Está bien por donde me estoy conduciendo? ¿A dónde voy a ir? Y la Biblia también hay historias, ¿verdad?, de jóvenes que han sido llamados por Dios, ¿verdad? Y que se han entregado. Por ejemplo, está la historia de Samuel, que era un joven que estaba dormido y Dios le llama. Y Samuel al final le responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Jeremías es otro juicio para que vaya a profetizar y dice, pero ¿por qué me llamas a mí si soy un joven? No sé hablar. Sin embargo, Jeremías, ahí está, es un profeta. Entonces la Biblia, los textos de la Biblia nos pueden ayudar a los jóvenes a enmendarse, a guiarse en el camino. Yo creo que sí. Y uno hace una buena lectura y sobre todo si pide mucho, ¿verdad? Porque la Biblia pues son libros, pero no es cualquier libro. Yo hoy día voy a leer esto, no. Yo creo que siempre antes de leer un texto de la Biblia, pues hay que orar, hay que pedir para que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para poder entender, ¿verdad? Y aquí voy uniendo una cosa, la Biblia tampoco, cuando te decía que no se lee por leer, hay que tener cierta información, porque recuerda que la Biblia fue escrita en un contexto, fueron diferentes contextos. Sin embargo, sigue diciendo cosas muy buenas para el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Por eso que la Biblia pues es uno de los grandes libros, o es el gran libro escrito en muchos idiomas, ¿verdad? No solamente en un idioma, sino en muchos idiomas fue escrito en la Biblia. Y no deja de pasar, ¿verdad? A pesar de los tiempos en los que estamos, no deja de pasar de moda, si lo queremos decir así, ¿no? Porque no es un libro de moda, no es como un pantalón jean o una camisa nueva que sale, no, pero no deja de pasar. Siempre tiene algo importante que decirnos, y sobre todo ustedes jóvenes, ¿verdad? Sobre todo ustedes los jóvenes que a veces, yo creo que sí, hay jóvenes muy buenos que se dedican también a leer cada día la Biblia, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, como ya se sabe que hay una diversa cantidad de religiones en todas las partes del mundo, todas las religiones llegan a utilizar la misma Biblia. Ya. Aquí esa pregunta también la quería ver, ¿verdad? Porque dice, todas las religiones usan la misma Biblia. Aquí hay que tener un poquito cuidado, porque una cosa son las religiones y otra cosa son las sectas, ¿verdad? Religiones solamente hay 5, las más grandes, digamos, 5 son las religiones. La religión, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, que ahí estamos nosotros todos los que nos llamamos cristianos católicos, el hinduismo y el budismo. Esas son las 5 grandes religiones. Cada religión tiene su libro sagrado, sí tiene su libro sagrado, ¿ya? Las otras son las sectas, por ejemplo, los mormones, las iglesias evangélicas, esas no son religiones, son, digamos, parten del cristianismo, ¿verdad? Parte del cristianismo que se han separado, pero no son religiones. Son 5 nada más las grandes religiones. Por ejemplo, el judaísmo, su libro sagrado es la Torah. Primero quiero decirte que lo primero que quería ver es que dentro de las 5 religiones, lo que nos hace parecidos o lo que nos guía, digamos, es que todas estas religiones se parecen. ¿En qué se parecen? En sus creencias, ¿no? Todas tienen su libro sagrado. Y todos, de alguna otra manera, creen que su libro, pues, es la palabra de Dios. ¿Sí? Esa, digamos, es la similitud de todas las religiones. Todas las religiones, cada religión tiene su libro sagrado y todas, ¿no? Los textos según los fieles, ahí se plasma la palabra de Dios. Esa es digamos, la similitud entre todas las religiones. Pero después ya cada una tiene, por ejemplo, el judaísmo tiene la Torah, ¿verdad? El islamismo tiene, por ejemplo, el Corán. Su libro sagrado es el Corán. El cristianismo para nosotros es la Biblia, ¿verdad? Para el hinduismo, los Vedas. Para el budismo, el canon Pali. Entonces, cada religión tiene su Biblia.
¿sí? Ahora, las sectas, digamos, usan a veces la misma Biblia, algunos han quitado textos, por ejemplo, la iglesia de los últimos días, que es de los mormones, ¿verdad? Ellos usan la Biblia y tienen también el libro del Mormón, ¿verdad? Pero su Biblia pues no es completa, tiene algunos libros que no tienen la han restado, digamos, de la Biblia católica. ¿Sí? Es un poquito para hacer la diferencia. 5 nada más son las religiones. Las otras son iglesias que han nacido en el cristianismo, pero que se han separado, ¿verdad? Eso pues otra historia, ¿verdad? Pero es un poquito, cada religión tiene sus libros. Hay diferencias, sí, pero hay una gran similitud. Lo que te decía es que cada uno, para cada religión, dentro del libro sagrado, se plasma la palabra de Dios. Hay un solo Dios en el cual todos creen, ¿verdad? Distintos nombres, pero un solo Dios. Bien. Eso es un poquito. Bueno, ahora que aquí nos encontramos en lo que es el mes de la Biblia, eh, ¿podría comentarnos quién fue San Jerónimo? Sí. A ver, muy bien. Es verdad, es el mes de la Biblia y justamente primero tenemos que saber pues que la Biblia, ¿verdad? No ha sido escrita en castellano, ¿verdad? La Biblia pues fue escrita en otro idioma, ¿verdad? Es el testimonio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y San Jerónimo era a ver, ¿cómo te digo? Se llama Eusebio Hierónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón, o simplemente San Jerónimo. Como te decía, la Biblia primero fue escrita en griego, ¿verdad? Y después en hebreo, y del hebreo pasó al latín. Y justamente esa fue la misión de San Jerónimo, ¿no? Nos cuentan, como él fue el que hizo la traducción al latín, por eso es que se celebra el 30 de septiembre, el central de la Biblia, ¿sí? Como en agradecimiento a ese trabajo que hizo San Jerónimo, este santo, ¿no? Dice que San Jerónimo, un poquito de historia, ¿verdad? San Jerónimo estudió, ¿verdad? Y estudió el latín a la perfección. Pero el profesor que le enseñó a él latín era pagano, o sea, no era creyente. Y San Jerónimo recogió y se instruyó muy bien de este señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba con San Jerónimo? Dice que él leía muchos libros, pero sus libros que leía eran paganos, no eran religiosos. Entonces dice que en un sueño San Jerónimo escucha la voz de Dios y que le pregunta, Jerónimo, ¿a qué religión perteneces? Y San Jerónimo le dice, soy cristiano católico. Y él escucha que Jesús le dice, no es verdad. Y San Jerónimo le dice, ¿por qué? Le dice, porque tú lees muchos libros paganos, pero si eres religioso católico, como que deberías leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, en sus sueños, San Jerónimo dice que le escuchó que decía Jesús, retiren, borren su nombre de la lista de los cristianos católicos a San Jerónimo, ¿verdad? Entonces esto San Jerónimo le hizo como tener un poquito pues como de temor, ¿verdad? Y entonces se fue al desierto a orar y a pedir perdón porque él pues se había sentido mal al escuchar que iban a borrar el nombre de la lista de los cristianos católicos, ¿verdad? Entonces, San Jerónimo, después de que regresa del desierto, ¿verdad? El Papa le pide a él que se una a su grupo porque él hablaba muy bien el latín y para que le ayude a traducir cartas que él tenía que enviar a las distintas iglesias. Y de ahí le manda este trabajo, le dice, ahora tu trabajo va a ser traducir la Biblia al latín. Entonces, por eso que San Jerónimo es el santo, ¿verdad?
aquellas personas que se dedican a hacer él, se celebra el 30 de septiembre, el Día Central de la Biblia, pero todo el mes se hace pues celebraciones, ¿verdad? A la palabra. ¿Verdad? Era un hombre que sabía muy bien el latín, por eso que él hace la traducción. Es el primero que traduce la Biblia al... Ok. Bueno, ¿tiene usted alguna actividad que podría recomendarnos a nosotros los jóvenes justamente por el mes de la Biblia? Tal vez, no sé, hacer pancartas conmemorando lo importante que es la Biblia o alguna otra actividad. Una primera actividad, ¿verdad?, para que frente a este mes de septiembre la Biblia es leer la Biblia, ¿verdad? Como te decía, la Biblia, aunque fue escrita hace más de 2000 años, tiene mucho que decirnos en este tiempo, ¿verdad? Hay textos muy significativos, muy importantes que nos ayudan. Entonces, uno de los primeros, lo que yo diría, ¿verdad? Una actividad que les recomendaría a ustedes como jóvenes es agarrar la Biblia. Mira, aquí en Guatemala es una población muy católica. Algo que a mí me impresiona mucho es que cuando tú vas a todas las casas, pero a cualquier casa que tú vayas, ¿ya? Hay un altarcito. ¿Sabe lo que es un altar, verdad? Una mesita donde hay Claro. flores, que están las imágenes de las personas, los santos que ellos creen, y está la palabra de Dios abierta, así. La tienen abierta. Ayer justamente en la noche fuimos a una oración y tú entras con sus veladoras, le dicen a las candelas aquí, ¿verdad? Tú entras, toda persona que entre a la casa, no te miento, a cualquier casa que tú llegues, antes en las casas religiosas, pues, o antes cuando era pequeña, mi abuelita tenía su altar, te estoy hablando de hace 20 años, pero ahora, recuerda tú a qué casa has entrado donde haya un altar, de tus amigos, no hay. No, aquí no hay ninguna. Son No pocos los hay. que tienen. Hemos perdido ese sentido, ¿verdad? Lo hemos dejado. Es verdad que nos hemos vuelto modernos y todo lo demás, pero ahí nos hemos perdido nosotros. Entonces yo creo que también poner de repente una cosa sencilla son cosas grandes, ¿verdad? Pero ya, pasó y ¿qué quedó? No nos quedó nada, ¿verdad? ¿Cómo leer? Empezar a leer pequeños textos de la Biblia. Sí, eso es verdad. Aquí no muchos tienen una Biblia en su casa. Entonces, ¿se escucha? Sí, sí, ahora lo estoy escuchando. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho. Hablaba de la maratón, por ejemplo, que cada día con tus compañeros, oye, se pongan pequeños textos, ¿verdad? Este texto, miren, nos puede ayudar. Otro día otro compañero y así sucesivamente, ¿verdad? Buscar citas e irlas colocar. Sí, está, ¿verdad? Pero esas cosas sencillitas de empezar a leer textos con tus compañeros a través de las redes sociales. Bien, hay problemas con la señal. Me dirijo, bueno, ha estado muy bien esta charla con usted, hermana. Ahora me dirijo a mis compañeras en el estudio.